Me presento, soy Fernando Bassani Rosso, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia y ex profesor de geometría descriptiva durante más de 45 años en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ingeniería de la Escuela Militar José María Córdoba, en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y desde luego muchas clases particulares. He abierto este canal de YouTube donde me propongo hacer videos sobre la geometría descriptiva por considerar que es una materia bastante importante de uso en la ingeniería civil, en la ingeniería mecánica, en instalaciones industriales, en fábricas, diseño y fabricación de empaques. Bueno, son 1000 usos que desafortunadamente las facultades de ingeniería en forma cíclica la vienen desestimando. Entonces trataré de hacer un curso ordenado de la geometría descriptiva, desde luego matizado con soluciones a las consultas que algunos de ustedes quieran hacer. Bueno, comencemos por un recorrido sobre lo que ha tenido la humanidad hasta llegar a la geometría descriptiva que hoy tenemos a disposición. Perspectivas. La humanidad siempre ha querido, y ha sido su necesidad, dibujar en 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Lamentablemente las superficies de dibujo pues son planas y no tienen sino posibilidad de 2 dimensiones. Primero lo hicieron con las cónicas, que es una visión de lo que capta el ojo humano. Después aparecieron lo que llaman las axonométricas, y ahora hago una explicación sobre eso, las cuales están las oblicuas y posteriormente aparecen las ortogonales, dentro de las cuales se encuentra la isométrica, que es la que dio origen a la geometría descriptiva. Después aparecen las dimétricas y las trimétricas. Este cuadro sinóptico lo he tomado de varios libros de diferentes autores, y lo único que he hecho es ordenarlo cronológicamente de acuerdo a su aparición. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo, como veremos más adelante. Al final tenemos las axonométricas. ¿Qué quiere decir axonométricas? Axonométricas quiere decir que se puede medir a lo largo de los ejes, y eso solamente se puede con las ortogonales. Para comenzar a hablar de perspectivas, debemos primero hablar de cómo ve el ojo humano su entorno. Vemos que el ojo humano es un punto y él ve en esta forma perfectamente cónica, y lo que ve es perfectamente circular. Que uno mentalmente lo recorte es otro problema, porque pues todos nuestros papeles, nuestros tableros, etcétera, son rectangulares, pero uno en realidad lo que está viendo es un círculo, y en consecuencia nuestra visión es cónica. ¿Qué pasa? Nosotros siempre nos inventamos mentalmente, desde luego, una pantalla, que es donde está dibujado todo lo que nosotros vemos. Mentalmente la ponemos más lejos o más cerca, y ahí tenemos dibujado lo que estamos viendo. Aquí vemos un árbol relativamente cercano a la pantalla. Entonces miren ustedes el tamaño del cual lo vemos. Si el mismo árbol está más lejos, lo vemos más chiquito. Y esta es la razón por la cual se generan nuestras primeras perspectivas. Miremos
las perspectivas cónicas, porque de ahí, de ese cono que estamos viendo, es que se deriva el nombre. Tenemos primero la perspectiva que denominamos paralela. Paralela porque todos los planos en profundidad son paralelos, pero la característica es que solo tienen un punto de fuga. Un punto de fuga es aquel punto donde concurren todas las líneas que van hacia el final. Aquí lo vemos, todas las líneas concurren a ese punto. Después tenemos unas segundas perspectivas, que son las perspectivas angulares, que tienen dos puntos de fuga. Entonces miren ustedes que las rectas concurren a dos puntos de fuga. Y por último tenemos la aérea, que es la que tiene tres puntos de fuga. Es la más parecida a una cámara fotográfica. Esas fueron las tres primeras perspectivas que conoció la humanidad y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Se dibujan planos arquitectónicos, dibujos para ventas, amoblamientos, cocinas, etc. Después de eso nace una teoría que no es en el fondo, es realidad, y es que en vez de considerar que el ojo humano es un punto, es considerar que todas nuestras líneas de vista son paralelas. Entonces, en ese caso, no importa la distancia, ni importa la distancia a la cual uno se imagine la pantalla. Pero esto no es un capricho, esto es simplemente considerar que nuestro observador está en el infinito. Al estar en el infinito, pues las rectas tienden a ser paralelas. Ahí es cuando nacen las perspectivas oblicuas. Ustedes ven aquí en esta figura que todas las líneas en dirección de los tres ejes, largo, alto y ancho, son paralelas. Sin embargo, solamente logran que la cara de enfrente sea la que está en verdadera magnitud. O sea, que aquí nosotros podemos tomar toda clase de medidas, pero en el sentido de los anchos no podemos tomar medidas, porque no son proporcionales. Esta es la que se llama la perspectiva caballera. Después los militares de la época, claro, encuentran que es mejor pasarse a una perspectiva en el cual sea la vista de techo la que está en verdadera magnitud y prescinden de la altura. ¿Por qué? Pues para los militares les interesaba más conocer el plano de los fuertes, tanto de ellos como del enemigo, y no les interesaba tanto la altura. Entonces aquí hemos mejorado en estas perspectivas oblicuas algo, pero sin embargo no hemos llegado a la pretensión de la humanidad de dibujar y resolver problemas en tres dimensiones sobre una superficie plana. En la segunda mitad del siglo XIX aparece el matemático francés Gaspard Monge, quien, aplicando el principio de las líneas de vista paralelas, encuentra que con su posición encuentra una posición determinada del observador frente al objeto, con lo cual logra que las tres dimensiones sobre los tres ejes, largo, ancho y alto, tengan la misma proporción con la realidad, y por eso es que esa perspectiva es llamada isométrica, del griego iso, que quiere decir igual, y métrica, medida. También se pueden tomar sobre esa perspectiva, se pueden tomar medidas sobre los tres ejes, pero lamentablemente no se pueden tomar medidas en otros sentidos distintos a las de los tres ejes, y mucho menos ángulos. Entonces por eso él procede a desarrollar una geometría basada en la perspectiva isométrica, una geometría que permite manejar dimensiones, y hoy es llamada la geometría descriptiva.
y es por eso que a Monge se le conoce como el padre de la geometría descriptiva. Con el tiempo, esta materia generada por Gaspar Monge pasa a manos de los ingleses y posteriormente a los americanos. Aparece un matemático americano llamado Leighton Wellman, quien hace unas simplificaciones importantes a las originales. Eso genera que la geometría descriptiva manejada bajo las normas DIN y una geometría descriptiva manejada sobre las normas ASA. La primera es conocida o manejada fundamentalmente en Europa y parte de los países de Sudamérica. La de normas ASA es manejada en Norteamérica, México, Centroamérica y algunos de los países suramericanos, dentro de los que se encuentra Colombia. Esto al principio no tenía problema, cada país manejaba su geometría descriptiva sin mirar al vecino, pero ahora con la agilidad que presentan los correos electrónicos y toda esa interconexión digital, pues es complicado, sobre todo para los alumnos, porque preguntan de un país y uno no sabe de qué país están preguntando, y no sabe uno si allá manejan por el sistema A o el sistema ASA o el sistema DIN, y uno contesta también sin saber en qué sistema, y eso es lo que está presentando es una gran confusión, porque si bien al final pues los resultados son los mismos, pues hay cambios en los procedimientos. Eso me mueve a adelantar una gran campaña dentro de los países de habla hispana para que por lo menos identifiquemos los trabajos en qué sistemas se están haciendo, de tal manera que uno pueda contestar o no contestar, pero no causarle ese problema a los alumnos que van a terminar todos con un revuelto en la cabeza que no se sabe de qué se está hablando. Más adelante estudiaremos el tema en otro video de cuáles son las diferencias o cuál es el origen de las diferencias entre los dos sistemas. Bueno, aquí tenemos un abrebocas de lo que encontró el señor Monge. Encontró la perspectiva isométrica, que ya dijimos que sus ejes largo, ancho y alto están a 120 grados, y todas las medidas que se tomen a lo largo de esos tres ejes se pueden tomar sin ningún problema porque están a la misma proporción que los reales. Y él se puso a manipular esta figura, encontrando que manejando posteriormente sus proyecciones, manejo que explicaremos en otro video, sobre unas pantallas teóricas o imaginarias, a partir de ahí genera todas las herramientas para convertir esto en una geometría, en la llamada geometría descriptiva. Vemos aquí que las pantallas están detrás del objeto. Estando aquí el observador, tenemos el objeto y luego la pantalla, y en la pantalla se dibuja lo que él está viendo. Lo mismo pasa con la vista del lado derecho, lo que él está viendo queda plasmado en una pantalla que está detrás del objeto, y lo mismo con la vista de techo. Pues mal podría ser que se hiciera distinto en las diferentes vistas, lo lógico es que sea igual. Esto fue lo que dio origen a la geometría inicial, que fue descubierta o adelantada en Europa, y por consiguiente es lo que se conoce como se ejecutó bajo lo que llamamos las normas DIN. Ahí aparece el señor Leighton Wellman. Leighton Wellman hace una modificación aparentemente elemental, pero que cambia fundamentalmente las herramientas, y es que pasa las pantallas entre el observador, fíjense ustedes, entre el observador y el objeto, de tal manera que lo que él está viendo queda metido en esta pantalla, o en esta pantalla, o en esta pantalla. Eso hace la diferencia enorme entre el sistema ASA, que es este, y el sistema DIN. Y obviamente a partir de acá es que desarrollan las herramientas, y Wellman
las modifica, yo no diría que fundamentalmente, pero como el procedimiento está basado en la posición de las pantallas, la manera de pensar es completamente distinta, de ahí el enredo. Les agradezco mucho y nos veremos en próximos videos para ampliar este tema. Gracias. Les recuerdo inscribirse al canal.